la paz del Señor que siga reinando en cada uno y que se siga y que lleguemos a la plenitud que hay en la palabra. Entonces, que el Señor de gloria nos siga ayudando, y esa es la obra de Dios, el amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Esto no tiene que ver con fuerza humana, esto no tiene que ver nada con la misericordia de Dios, porque de eso es que se compone el amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque metemos la pata cada rato y en nuestra ignorancia. Por eso David dice en uno de los salmos, perdóname, Señor, y no tome esa cuenta las rebeliones de mi juventud. Es un nivel que hay, que se encuentra en la palabra, la juventud, como literalmente conocemos la juventud, que inquieta, que hace cosas en la ignorancia. Así mismo la palabra, que la palabra tiene esos mismos niveles. Entonces, la niñez y la juventud cometemos muchos errores. Entonces, Dios, en su misericordia, no toma en cuenta eso. Hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Usted no conoce la cosa. Ahora, ya cuando el Señor se la ha revelado, que ya están en usted y usted entonces sigue haciendo las cosas malas, entonces ya ahí hay problema. Dice en Isaías, ay de aquel que sabiendo hacer las cosas buenas, hace lo malo. Ya es una advertencia y una exhortación a lo que vamos entrando en lo que es el conocimiento en cuanto a la palabra. Porque el conocimiento es el mismo Jesús, y eso es lo que se está formando. Cuando hablamos la palabra con el conocimiento, es Jesús que se está haciendo presente. Jesús es el conocimiento, la sabiduría. Entonces, este tema que trae el Señor en el día de hoy, es un tema que es sencillo, fácil de entender, porque hay muchas cosas que por esa misma ignorancia lo venimos haciendo, y muchas veces creemos que estamos en una posición, estando muy lejos de esa posición. Entonces, hay caminos que parecen derechos y al final son caminos de muerte. Eso no se lo está diciendo el Señor a los creyentes de afuera, sino a nosotros. El tema tiene como nombre la misma obra da testimonio de Jesús. ¿Por qué la misma obra da testimonio de Jesús? Porque la obra es el mismo Jesús. Y la obra, en quien viene la obra desarrollando desde el principio, que viene de vaso en vaso, es lo que vienen dando testimonio del mismo Jesús. Así como también nosotros, de vaso en vaso, también Dios está dando testimonio por cada uno. Por Juan el Bautista, por Moisés, por todos estos hombres. Y por eso que la palabra dice que si se fuera a escribir lo que Jesús ha hecho, no hubiera libro que tuviera. Jesús nunca dejó de trabajar. Jesús trabajó en aquellos, de un registro, un ejemplo para nosotros, y ha seguido siempre formando, siempre ha seguido trabajando. Entonces, la misma obra, desde el mismo Adán, que es una obra que es el primer hombre que Dios hace, crea. Usted tiene que verse como ese Adán. Usted tiene que verse como la creación de Dios, como la obra de Dios. Porque si nos estamos viendo la obra por un lado y Jesús por otro lado, estamos mal, porque tenemos que venir juntos, porque es que juntos el pámpano y la vid, ahí habla la palabra del pámpano y la vid, porque separado de Jesús nada poder hacer. A ver, si usted está separado de la obra, que no se ve dentro de la obra, entonces se les hace más difícil. Y ligera la carga del Señor, porque cuando le dejamos que sea Él que corra, sea la voluntad de Él, recibimos un descanso. Entonces, por eso dice, y
y conoceré la verdad y la verdad no viene hacia mí. Entonces, el dar testimonio de Jesús, ya cuando una persona está dando testimonio de Jesús es porque conoce algo de Jesús. En parte vemos, en parte no vemos. Un poquito me veré y un poquito no me veré. En parte estamos en la noche todavía, porque está en la noche porque todavía no lo hemos amanecido el completo, pero tenemos la fe y la esperanza de que el Señor nos va a ir llevando poco a poco a esa perfección. Formándose Él en nosotros, como la ciencia de Él. Vamos a leer aquí en San Juan 5, del 30 al 47, en el nombre de Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio no es verdadero. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí mismo, de mí, es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aleluya. No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Permita que esta escritura, Señor, ahora venga saturada de la palabra, la revelación, en la verdad, mi Dios. Quita la figura, quita el instrumento,
haz un carbón encendido por estos labios para que aparezca tu verdad. Señor, gracias, Señor, por las intenciones. Gracias por el querer. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en usted. Permita que tu palabra caiga en buena tierra y den buenos frutos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí, antes de entrar al tema, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Ahí lo tiene entre paréntesis. Sí. Del 10. Apocalipsis 19 al 10. Léelo del 9. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea. 19 al 10. Del 9 al 10. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. Apocalipsis 19, 10. Amén. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Es el 19. Sí, el 19. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Entonces, hay un tiempo que hay un lugar que somos atormentados. Y de ese lugar, que es el primer ministerio de lo terrenal. Somos atormentados porque es que ahí no está la verdad. Entonces, el Señor viene para liberarnos de la mano de Satanás, de la ignorancia, del pecado. Entonces, de ese tormento que la palabra no está hablando, ¿por qué? Porque ahí hablamos sin saber lo que estamos hablando. Hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Entonces, muchas veces miramos un versículo que dice que nos volamos por la ventana. Todos nos volamos por la ventana. Yo me incluyo yo. Ya de lo que el Señor viene trayendo en el día de hoy. Son posiciones para que un nivel de conciencia para que caminemos conforme a la palabra de Dios, a las posiciones que hay en la palabra, porque es que nadie puede entrar por la ventana si una cosa no es cumplida. Muchas veces nos llenamos la boca de decir que no miramos figuras. Y es una pretensión, son pretensiones. Que un poco vemos y un poco no vemos. Porque es que hasta que el oído no es formado en el creyente, y nosotros los creyentes, vamos a ver figuras. Y no es porque nosotros queremos, porque es que hay un testimonio que de hombres, de los hombres. Porque primero usted tiene que ver el maestro y ser formado por el maestro. Hasta que ese maestro quede formado. Mientras no tenemos el oído, que el oído no es este oído literal, es un conocimiento. Ese conocimiento es el mismo Jesús. Que ahí está el discernimiento también de conocer los sonidos, de donde, qué es lo que viene en esa posición, si es Satanás que viene o si es Jesucristo que viene la conversación. Mientras ese oído no es formado en el creyente va a mirar personas. Y no es porque uno quiera, porque el mismo Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte?
Y el único que nos puede liberar de ahí es Jesús. A Dios le gusta que seamos sinceros. Porque lo que Dios lo que busca es la sinceridad de cada uno de nosotros. Si admitimos que somos pecadores, entonces Él nos va a ayudar. Porque esa es la obra de Dios. El amor de Dios es que uno reconozca, ahí es que se manifiesta el amor de Dios, cuando reconocemos. Entonces, mientras venimos durmiendo, venimos la noche, tenemos que ver figuras, porque ahí lo que se mueve es la señal y la señal. Ahora, cuando ya la obra, que esa obra es el mismo amor de Dios que tenemos nosotros, entonces la misma palabra es la que va separando una cosa de la otra, poco a poco. Todo tiene su tiempo. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Si lo que tenemos es de la noche, vamos a hablar de la noche, porque la noche no es mala. Dichoso y aventurado el hombre que se encuentra en los terrenales de Dios, porque espera el amanecer, una esperanza viva de que ese amanecer va a aparecer. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos que no están ahí, pero vamos a leer San Juan 3. Del 1 al 3 nada más vamos a leer, en el nombre de San Juan. Del 1 al 3. La gloria de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta que uno muera a estos primeros rudimentos y nazca de nuevo en la palabra, en un conocimiento nuevo. Tenemos que estar repitiendo y viendo figuras. Y eso no es porque queremos, eso es que nadie va a dar lo bueno. Nadie va a hacer lo bueno siendo malo. Es que son posiciones que no se pueden, porque esas posiciones son de la misma palabra, son buenas. Es que para salir de esa posición tenemos que, entonces, este no es cualquier cosa, este es un principal de la fe de Nicodemo. Y Nicodemo no conocía a Jesús, dando la ley. Por eso nadie se puede avergonzar de que si todavía estamos repitiendo o estamos mirando figuras. Lo importante es reconocer que la estamos mirando. Porque este no es cualquier cosa. Este es un principal que tiene la ley y no conocía a Jesús. Entonces, ¿qué dice Nicodemo? Que lo que él viene haciendo, si no es Dios que está con él, no lo puede hacer. Porque lo que nosotros estamos viendo y lo que poco que el Señor nos está dejando ver, es el mismo Dios que nos lo está dejando ver. Porque esto no se puede, si no es Dios que quita esos sellos, si no es Dios que nos abre, si no es Dios que nada podemos hacer. Porque por eso que dice que separado de mí nada podrá hacer. Vamos a leer ese mismo. San Juan 15. 15:5. En el nombre de Dios. 15:5. Estamos hablando y estamos recogiendo primero estos versículos, porque vamos a hablar del testimonio que es Jesús. Entonces, para hablar del testimonio de Jesús, usted tiene que tener algo de Jesús. Porque usted no va a dar testimonio de una persona si no lo conoce. Y aquí no se está hablando de una persona. Aquí se está hablando de un mensaje que si usted no tiene ese mensaje, no puede hablar de ese mensaje. 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros
los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, si usted no se ve dentro de la obra, si usted no se ve como el pámpano y Jesús la vi, entonces nada poder hacer, que separado de él, nada poder hacer. Por fe, usted tiene que verse dentro de la obra. Usted tiene que verse como ese pámpano, porque es que con Jesús usted muere y con Jesús, juntamente con Jesús, usted resucita. Porque es que la obra no está lejos, Dios está cerca, Dios está en nosotros mismos. Nosotros tenemos que vernos como esa creación. Nosotros tenemos que vernos como Adán, como ese primer Adán en nosotros. Nosotros tenemos que vernos dentro de la obra, como la creación de Dios, porque lo que viene Dios creando es en nosotros mismos, separando el agua de las aguas, de la luz de la tiniebla, todo esto en nosotros mismos. Porque si nos vemos fuera de ahí, entonces, ¿a dónde Dios está trabajando en nosotros? Y Dios está en un lugar y nosotros estamos. Entonces, este tema viene, este mensaje viene, es para que nos veamos en Jesús, que nos veamos en la mente, en el mismo testigo. Vamos a leer 14, San Juan 14, del 3 al 4, en el nombre de San Dios. La gloria sea de Dios. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces se conoce el camino, cuando ya usted sabe, ya cuando ya usted entiende que Jesús, que la obra está ahí. Porque creer en el Hijo y creer en el Cristo, ya usted es salvo. Pero hay que ver a qué Cristo y a qué Hijo y a quién usted está creyendo. Porque tiene que estar formado el Hijo usted para usted creer en el Hijo. Entonces, ya cuando usted cree ya con un nivel de conciencia que sabe que la obra está en usted, entonces ya usted creyó y ya usted está prácticamente en la vida. Entonces, a mí mismo vengo a buscarme, dice el Señor. Entonces, lo que Él ha formado en nosotros y lo que está formando en nosotros, eso es lo que es hijo de Dios. Con eso que el Señor tiene complacencia y es el testimonio. Creemos en el Hijo, ya tenemos el testimonio en nosotros mismos. Entonces, a eso que Jesús se va y a eso que Él viene, Él mismo, a buscar el mismo testimonio que formó en esos discípulos que ahora lo está formando. Entonces, eso es lo que quiere la palabra ver, que Jesús no está lejos, que Jesús se está formando y que la palabra está formando a Jesús en nosotros mismos, para que demos testimonio, así como aquellos han dado testimonio de Él, así mismo el Señor está dando testimonio. Vamos a leer primero de Juan. Primero de Juan 5, del 9 al 12. En el nombre de Santo Jesús. Entonces, la palabra viene formando la obra en cada uno de nosotros. Como dijo Pablo, y vosotros tener la mente de Cristo porque le fue formada. Y así como Pablo fue que comenzó en cero, también nosotros tenemos que ver en cero, comenzando, que sabemos que también como se formó en Pablo, se está formando. Primera de Juan 5, 9, 2. 5, del 9 al 2. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Aquí es una exhortación que el Señor nos está dando, porque el tema viene para separar una cosa de las otras, para que ya no estemos en el testimonio de los hombres, sino en el que
que veamos a Dios. Que veamos a Dios en el mensaje. Que Dios nos siga dando ese discernimiento, conocer en el mensaje, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces, por eso que simboliza la oveja como nosotros. Que esas ovejas no caminan con otro sonido, sino con el sonido del pastor de ellos. Entonces, el pastor ya de nosotros es Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos está formando a nosotros. Un oído para que conozcamos ya que ya no estamos en el testimonio de los hombres, sino en el testimonio de Dios, que es mayor que el de los hombres. No es que el de los hombres sea más, pero son cuerpos que tienen que la palabra, según se va formando en nosotros, la misma palabra lo va deshaciendo y nos va llevando más adelante. Por eso que los escribas y los fariseos no le dieron paso a Jesús, porque se acomodaron en ese primer ministerio de la ley de los terrenales. Sigue leyendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Entonces, el que tiene testimonio, el que cree en el Hijo y tiene testimonio en él mismo. Entonces, ya, cuando ya esa obra está en nosotros y se está formando en nosotros, entonces pasamos a ser hijos, porque lo que es hijo de Dios es el testimonio que está formándose y que se está formando en nosotros. Entonces, con ese hijo, que es su hijo, con el único hijo que él tiene complacencia, entonces pasa a tener comunicación con nosotros, que ya tenemos testimonio, que ya no ha sido formado. Pero es lo que digo y vuelvo y reitero, que en parte vemos y en parte no vemos. En parte todavía se está formando. Y en esa parte que no está el testimonio, estamos en la noche porque no ha amanecido. Estamos en la noche, estamos durmiendo. Tenemos que esperar el despertar de la palabra, el día. Sigue leyendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amén. Entonces, en el Hijo es que está la vida eterna. En el testimonio que Dios nos está formando. Entonces, ya por lo que estamos viendo que Dios está haciendo nosotros, no tenemos que estar muertos para estar en la vida eterna. Porque la vida eterna es un conocimiento que es en el mismo Hijo, ¿verdad? Entonces ya, aunque estemos aquí literalmente hablando en la tierra, ya nosotros en parte estamos en la vida eterna, porque ya el testimonio está formado. Sigue leyendo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ya el que tiene el testimonio tiene la vida, porque la vida ya es la revelación de la vida. Ya no es la letra, sino ya se está hablando de un nivel ya de que la palabra le ha sido revelada. Y esto es lo que el Señor viene haciendo, que nos la viene revelando. ¿Cómo? Poco a poco, porque todo tiene su tiempo. Sigue leyendo. Ok, entonces vamos a leer en el tema principal, porque Santo vamos a leerlo uno a uno. Oh, sí. Sí. Después que pasemos a Mateo 23. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos quiere dejar dicho en el día de hoy? Que no nos desesperemos, que aunque no entendamos algo, mantenemos como mansedumbre. Sí creemos, sí, Dios tiene ya misericordia, porque el que ha concebido ya y el que ha abierto matriz a creer que Jesús no es lo que se anda vendiendo por ahí, sino que hemos creído ya que Jesús es el mensaje. Ya con eso ya
nos podemos sentar porque ya estamos sentados en el reino de Dios. Ahora la palabra lo que viene es formándonos entonces al Hijo, que ya para formarnos ya el cielo, el reino de Dios en nosotros cada uno. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, aquí él dice de un juicio. Dice, está hablando de un juicio justo. Y dice que no lo que él quiere hacer, sino lo que el Padre le manda hacer, es que él hace. Entonces, si él hace lo que el Padre le está mandando hacer, es justo. Aquí se está hablando de unos testigos de Dios que tienen el testimonio. Aquí, porque en ese primer ministerio no terrenal, nadie puede acusar a nadie, ni nadie puede mirar la paja de ningún hermano, porque ahí todo el mundo es pecador. Pero hay un juicio ya en la resurrección, ya como creyente, que ya el que está juzgando no es un hermano que está juzgando, sino es Cristo que está en el hermano que está juzgando. Entonces ahí hay un juicio que es justo, porque ya es Cristo que está en el hermano juzgando. Dígale. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amén. Entonces, si estamos dando testimonio de nosotros mismos, el testimonio de nosotros se cae. Porque el testimonio que vale es de Jesús. Entonces, Dios no es una persona, Dios nunca ha sido un hombre, literalmente hablando. Pero anda en un hombre y se forma en un hombre. Aquí es Juan que está hablando. Pero es a Juan que están cuestionando. Juan es que está hablando de que el testimonio que él está trayendo, si él trae ese testimonio de él, no es verdadero. Porque del que él está hablando, del testimonio de Jesús, es el verdadero. Entonces, el testimonio que él está trayendo es verdadero porque viene del Padre. Porque el Padre es el que está dando testimonio de Jesús. Y Jesús da testimonio del Padre. ¿Por qué del Padre? ¿Y de dónde es? ¿Y quién es el Padre? Eso sí es lo que se está hablando. Porque en lo que vienen los profetas dando testimonio de Jesús, es el mismo Padre. ¿Sabes? Lo que vienen los profetas trayendo como testimonio de Jesús, Jesús es el que lo va a cumplir, ese testimonio. Porque Jesús es el que cumple eso, lo que, ese anuncio que viene de los profetas, lo que Jesús viene a cumplir. Entonces, Jesús es el espíritu de los profetas. Porque Jesús lo que viene es a traer la revelación de lo que traen los profetas, que es lo que viene trayendo y lo que viene dando testimonio. Sigue leyendo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Entonces, otro que da testimonio de él. Y el que está dando ese testimonio, dice el que es verdadero, porque viene de Dios, viene del Padre. Vamos a leer ahí ese testimonio ahí, en San Juan 1, del 19 al 27. Del 19 al 27. A ver quién es que está dando testimonio de esto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase, ¿tú quién eres?
confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Amén. Y le preguntaron. Amén. Entonces, él confesó que él no es el Cristo. Porque la obra que traía Juan como testimonio de Jesús en luz es tan grande en lo terrenal, que la confundieron con el Cristo. Entonces, ya a Juan lo estaban confundiendo con el Cristo. Digo, no, no es el Cristo. Porque después vamos a leer más adelante que él dice que no es digno ni siquiera de desatar la sandalias. Vamos a leer ahí mismo en el 1, 6 y al 8. 6 al 8. El nombre de Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Entonces, este vino enviado de Dios como testimonio, a dar testimonio de la luz. Pero no era él la luz. Entonces, es una obra también. Juan es una obra que puede ir en cualquier persona. Porque fue por testimonio que vino de Dios. Y ese anuncio lo trae, viene por testimonio. ¿Por qué viene por testimonio y de Dios? ¿De dónde viene ese testimonio de Dios en Juan? Es de los profetas. Porque el testimonio que viene de los profetas es Dios que viene en ellos, el Padre. Entonces, esa obra que viene en Juan el Bautista es para enderezar el pueblo, la ignorancia que viene en el desierto, porque ya encuentra un desierto, porque ya la obra de Moisés, del pecado de la ley, ya todo esto en el pueblo ya está cumplido. Ahora viene este testimonio, a dar testimonio de la luz. ¿Pero de qué luz? Porque viene una luz, ¿es en qué? Es un juicio que viene en Juan. Para tumbar todo lo que es, para que venga el verdadero arrepentimiento y tumbar la secuela y la mala interpretación que queda todavía. Sigue leyendo el mismo tema del 19. En el 2, ¿por qué te quedaste? 19. 3:19. Sí. Hasta el 27. 3:19 de San Juan. Sí. Del 19 al 27. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado. Eso es para que no nos veamos menos, porque somos niños y lo que estamos es siendo instruidos. Como todavía la palabra nos instruye y nos siga instruyendo, nos siga formando, nos siga enseñando que el maestro es Jesús. Porque primero Jesús fue maestro de los discípulos. Hubo un tiempo que Jesús lo que lo estaba enseñando a los discípulos. Hay un tiempo que Jesús lo que nos está enseñando. Y mientras estamos en ese ministerio, tenemos que ver un maestro como un pastor terrenal. Tenemos que ver a un pastor terrenal. Del 5 al 19. Pero 19. El 1, del 19 al 27. A donde estaba leyendo de Juan. Entonces tenemos que ver que la palabra nos está incluyendo, porque no nos podemos dar vergüenza, porque el mismo Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y este fue un discípulo de Jesús que andaba con Jesús. Andaba con Jesús y no lo conocía. Entonces, si Felipe, que fue un discípulo de Jesús y andaba con el mismo Jesús, véase usted como andando con el mismo Jesús, porque muchas veces andamos con Jesús y no lo conocemos, pero andamos con él.
¿Entiendes? Amén. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Amén. Entonces, aquí dice, si no eres el Cristo, eres Elías, eres el profeta. Y dijo que no, pero él es el profeta. Y dice que no, porque el profeta ya tenemos que ver a Jesús como el profeta. Él se está tumbando él mismo lo que es. Por eso que cuando ahí se está hablando de una gloria, que nos estamos dando gloria, no, es que ya el instrumento no cuenta. Llega un tiempo que el instrumento no cuenta. Pero mientras estamos en los terrenales, el instrumento cuenta, porque si fuimos engendrados del que Dios engendró, tenemos que amar al que Dios engendró también, al que nos está engendrando a nosotros. Porque por vía de Rafael yo he sido engendrado, entonces yo tengo que amar a Rafael, porque el que me ha engendrado la misma obra es el mismo Rafael, pero ya yo no veo el instrumento, sino a Rafael, que como persona yo tengo que amarlo, porque Dios lo usó como instrumento y yo lo he usado como instrumento. Oye, ya la obra que viene en Juan el Bautista es tan grande que los fariseos están diciendo que si es Elías, porque la palabra, en la línea que él viene es la misma línea de Elías. Y el profeta, porque también viene la profecía en él. Sigue leyendo. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Sigue leyendo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Entonces, ese es el testimonio de Juan. A eso porque vino como testimonio, a enderezar lo que está torcido. ¿Qué es lo que está torcido? Es la misma mente del pueblo. Entonces, eso es lo que viene a enderezar para entregarle esos derechos al Señor. Entonces, ese es el testimonio. Por eso que él dice, hay otro que da testimonio de mí y el testimonio verdadero. Entonces, este vino por testimonio y está dando testimonio de la luz. El tema dice que la obra misma da testimonio de eso. ¿Quién es que viene en Juan el Bautista? Dando testimonio y enderezando. Porque ¿quién es ese que puede enderezar el camino? El que viene en Juan el Bautista es el mismo Jesús. Pero tiene que hacerse así para que la palabra se cumpla, tiene que ser así. Porque va de posición en posición. Entonces, en una posición se ve como Juan, pero el mismo Jesús. Porque es que separado de él nada puede hacer. Sigue leyendo. La gloria es de Dios. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces, los que eran enviados eran de los fariseos. Los levitas y estos sacerdotes que mandaron no son cualquier cosa. Estos son gente que son irreprensibles de la ley. Gente que tiene la ley de Moisés, pero se sentaron en la cátedra de Moisés y no le dieron paso a eso. Y esto es lo que busca el Señor en estos temas, de que no nos acomodemos a la verdad, de que sigamos investigando del principio, como hicieron estos hombres.
Entonces sigue leyendo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Entonces, en la ley, si no es el Señor que quita el sello, nadie puede desatar esa correa, que es un conocimiento, que la ley no se va a conocer ese conocimiento, si no es el Señor. Por eso que Él dice, yo no soy digno de representar a Dios. Y en la ley, si no es Dios que abre ese conocimiento, nadie lo puede. Entonces, aquí está dejando claro la palabra de que Juan vino a una misión y que él dice ahí que él fue antes de él y que en medio de nosotros hay uno que ellos no conocen, que es antes de él y después de él. Por eso que vuelvo y especifico que lo que viene en Juan el Bautista es el mismo Jesús. Porque que antes de él, y él vino por testimonio, y si fue antes de él, es el mismo testimonio. Pero que ya el testimonio que viene en Jesús, ya un testimonio que viene desatando ya, que viene más avanzado, que ya está fuera de la ley, ya está de la ley del perdón de arrepentimiento, sino de la ley de la justicia de Dios, que es la gracia. Sigue leyendo entonces el tema principal, lo quedamos en el 4, por ahí. 5. Aleluya, gloria. 5. 5. Sí. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Amén. Y él dio testimonio de la verdad. Eso fue lo que estábamos leyendo, que ese testimonio vino para dar testimonio de la verdad de Jesús. Sigue leyendo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Amén. Entonces, eso lo dijo la palabra en aquel tiempo y lo está diciendo nosotros, porque los temas son para nosotros. Aquel pueblo fue el mismo pueblo y estamos en el mismo pueblo porque se nos ha traído. Es a nosotros que nos está trayendo, que no recibe testimonio de hombre. Y esto lo dice para qué? Por el bien de nosotros, para que no nos acomodemos en esa posición. Aquí no se está hablando de un hombre literal, aquí se está hablando de un hombre de lo terrenal, que tiene que ver con Adán, con ese primer hombre. Es una formación que llega a un tiempo que tiene que culminar. Entonces, ya cuando culmina esa obra en nosotros, por eso que él dice, para que por el bien de nosotros, que no nos acomodemos en esa obra, hombre. Sigue leyendo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Entonces, era una antorcha. Si era una antorcha que ardía, era un juicio que venía a la palabra con el Bautista. Porque para llegar a ese verdadero arrepentimiento del Bautista, tiene que ser con fuego, hermano, para quemar todas esas escoria. Ese verdadero arrepentimiento que le da la entrada
el entrar a la gracia, a Jesús. Ese es el conocimiento que le deja entrar. Entonces, por eso era que los escribas y los fariseos no le daban entrada a Jesús, porque no se arrepentían de las malas cosas. Se sentaron en la cátedra de Moisés, en esa obra que es para el pecado, porque somos pecadores cuando llegamos a ese primer ministerio, a ese ministerio. Entonces, la palabra tiene que ir trascendiendo y aumentando, y ir dejando y apartando y llevando. Sigue leyendo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Entonces, el Padre me ha enviado. ¿De dónde lo envió el Padre? ¿De dónde el Padre lo ha enviado? Si la misma obra es la que está dando de testimonio de Jesús, entonces la misma obra que lo ha enviado. La misma obra son aquellos que te vienen dando testimonio de Jesús, que son los profetas. Que el mismo Moisés, que viene en los escritos y en todo ese primer ministerio. En los escritos, en la escritura viene dando testimonio de la palabra del mismo Jesús. ¿Quién es que viene sentado en los profetas y en Moisés? El Padre. Entonces de allá es que viene Jesús. Sigue leyendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Amén, porque es que al no conocer a Jesús, no pueden conocer la obra, porque la obra es el mismo Jesús. Entonces, no pueden hablar de Jesús porque al no conocer a Jesús, no conocen la obra y no le dan paso a Jesús. Porque para hablar de Jesús, tendría usted que conocerlo desde el principio, como estos hombres que indagaron, que investigaron desde el principio y buscaron de la genealogía de que el linaje viene desde el principio, que Jesús es desde el principio que viene. Y la palabra lo que es como una biografía, porque la palabra no está hablando de una obra de literal de otra cosa, sino del mismo Jesús, del mismo Dios. Entonces, Jesús, el Padre y Jesús, como son una misma cosa, el Padre habló allá y está dando testimonio del mismo. Y Jesús ahora, cumpliendo lo que el Padre dijo, entonces está dando testimonio del mismo Padre. Entonces, por eso que dicen que el Padre y él una misma cosa. Y le damos gracias a Dios porque estamos viendo a Jesús ya por donde quiera que se mueve. Entonces, Jesús es que se conoce a sí mismo. Cuando ya usted está dando testimonio a Jesús, es porque está conociendo a Jesús y es Jesús mismo que está en usted que se está conociendo a él mismo. Y el mismo Jesús que está dando testimonio de él mismo en usted como instrumento. Por eso que este hombre se niega y dice que él no es Cristo. Porque aunque esté hablando de Cristo y esté hablando la verdad y quieran darle la gloria a él, la tumba. Dice, yo no soy él. Siga leyendo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Amén. Entonces, si no creéis en Jesús, que ha sido el enviado, no pueden creer. Porque si no creen en el enviado, en Jesús, como ciertas religiones que andan por ahí, dicen, que hablan de Jehová, pero no creen en Jesús. Pero yo no sé, digo yo, pero ¿cuál es la Biblia que tienen? Porque dice,
si la palabra dice que nadie puede conocer al Padre si no es por el Jesús, entonces ¿cómo ellos van a conocer al Padre si no es por Jesús? Entonces nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces en ellos no hay amor, porque el amor, como vino la palabra hablando ahorita del amor, en ellos no puede estar el amor, porque el amor es el mismo Jesús. Sigue la obra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la escritura que da testimonio de Jesús, que es la obra de la ley, la obra de Dios, la creación de Dios, es la que da testimonio del mismo Jesús. Entonces, si no está la obra, porque una obra siempre no es obra, porque primero la letra, primero lo terrenal, y me parece que en ella está la vida eterna. Escudriñarla es sacarla de ese cacarón, de ahí, de esa envoltura, con la revelación en la palabra, ya, porque ya cuando la escritura sale a la palabra, es con la revelación. Entonces, ya cuando está en la palabra revelada, esa es la vida eterna que es. Dígale eso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, no quieren venir a él, y Dios le dice, y el mismo Señor le dice, y no querer venir a mí para que tengan vida, porque la vida tiene Jesús. Y se están negados. ¿Por qué se están negando? Porque se han acomodado en la obra de Moisés. Sigue leyendo. Y eso es lo que busca la palabra, que no nos acomodemos. Sigue leyendo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amor, porque cuando usted tiene amor de los hombres y le da pleitesía a los hombres, ahí no te el amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice la palabra, por tus frutos te conoceré. Porque el amor de Dios es la misma obra de Dios formada en usted. Porque si el amor de Dios no está formado en usted, usted no va a tener ningún amor. Por nadie va a tener amor. Porque el amor, el verdadero amor es la misma obra que Jesús. Y si Jesús, que es el testimonio, está formado en usted, entonces en usted está el verdadero. Y del amor es que tiene que ver la palabra. La obra de Dios, lo fundamental es el amor. Porque por amor envió Dios a tu Hijo unigénito. Por amor es que nosotros estamos en este lugar. Por el amor de Dios. Dígale yo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Entonces, reciben un hombre y no reciben la verdad. Si vienen en el nombre del Padre, no lo reciben, pero si vienen en su propio nombre, y de eso es lo que el mundo está lleno, y de eso es que el Señor quiere apartarnos nosotros, de que no nos demos gloria uno con otro, sino, aunque nosotros ya por la palabra ya le damos la gloria a Dios, nosotros no estamos caminando. Nosotros la gloria se la estamos dando al que es dueño de la gloria. Sigue leyendo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Amén. Entonces,
Busquemos la gloria de Dios. No figura, quitar la figura. Pedirle a Dios de que nos vaya quitando la figura y que nos vaya formando ese oído. Porque para separarnos de los hombres, de esa obra de darle gloria a los hombres, tenía que formar el oído, ese conocimiento, que es el que tiene el discernimiento. Y ya eso es lo que el Señor nos viene formando a nosotros, que nos estamos separando de todas esas obras y poniendo los ojos en Cristo. Sigue leyendo. No penséis que yo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque se han sentado en esa obra. Entonces, al estar sentado en esa obra de Moisés, entonces son pecadores todo el tiempo. Entonces, mientras se esté leyendo a Moisés, dice la palabra, vamos a tener el velo. Y ese velo es lo que viene la palabra, este mensaje, quitándonos ese velo, de que pongamos los ojos ya en Dios, no en el hombre. Pero vuelvo y reitero, hasta que la palabra no forme el oído, tenemos que estar mirando, no porque queremos, sino porque es que el oído todavía no está. Sigue leyendo. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Entonces de él escribió. Y si creyeran en él, si creyeran en Moisés, creyeran en él, porque de quién escribió Moisés. De él. Entonces por eso que viene la palabra dando testimonio del mismo Jesús, el mismo Jesús que da la misma obra es la que viene dando testimonio. Desde la misma creación, desde el principio, es de Jesús que se está. Vamos a leer ahí en. Sí, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, si no creen en la obra, en el escrito, ¿cómo van a creer en la palabra? Si la palabra viene en la revelación. Por eso le dice a Nicodemo, si yo te hablo lo terrenal y no lo entiendo, ¿cómo puede entender lo espiritual? Porque ya la palabra ya es la revelación, es la visión que viene. Porque se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo celestial. Se siembra la semilla y cuando nace el fruto, entonces en la palabra. Vamos a leer ahí en Mateo 23, vamos a leerlo del 1 al 12. Nombre de Santo Dios. Vamos a leerlo de nuevo. No da mucho tiempo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Entonces, ¿dónde que están sentados los escribas y los fariseos? En la cátedra de Moisés. Ahora, nada más son los escribas y los fariseos. Y el mundo entero ahora, con todos los conceptos religiosos, ¿en qué están sentados? En la letra. Y no le han dado paso a Jesús. Porque lo que fue ayer es lo mismo que hoy. Ahora hay más nombres de religiones, pero es la misma, vienen en la misma, están sentados en la misma cátedra que vienen sentados los escribas y los fariseos. Sigue leyendo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Entonces, dicen y no hacen. Y hacer todo lo que, porque hay que cumplir a la ley. Pero no como lo escriben los fariseos. Porque dicen y no hacen. Ni entran ni dejan entrar el que está entrando. Entonces, eso es lo que busca la palabra, de que no nos acomodemos en el lugar que estamos. Que sigamos investigando y sigamos buscando por la misma palabra, que la palabra misma nos siga formando para ya ir dejando de ver la figura,
sino ver el rostro de Dios. ¿Qué es ver el rostro de Dios? Es el conocimiento de ver en la predicación en el hermano. A Jesús, no es el hermano. Se acabó el tiempo. Así que el Señor de Gloria nos siga ayudando y que nos siga formando ese oído para que nos siga llevando a la perfección de irnos separando ya de una cosa y trayéndonos a la otra. Así que el Señor de Gloria nos siga ayudando en todo, en el nombre de Jesús. Amén.